Muy buenas, soy la comandante de la Guardia Civil, María José Garrido, y voy a dar una de las charlas con respecto a este primer curso digital en materia de actualización policial en materia de violencia de género, violencia sexual y contra menores. Mi charla lleva por título Ciberviolencia de género y me ha gustado ponerle un pequeño subtítulo, un delito emocional, porque no debemos olvidar algo que se va a repetir mucho a lo largo o se ha repetido mucho a lo largo de este curso. No debemos olvidar que cuando hablamos de violencia de género o de violencia doméstica o violencia contra las personas en general, estamos hablando de delitos emocionales, delitos que son diferentes a delitos de drogas, delitos de patrimonio, delitos económicos, porque en este tipo de delitos hay un laberinto de variables que ejercen influencia y que muchas veces explican, no digo justifican, pero muchas veces explican el por qué la cifra oculta de las mujeres que no denuncian sea tan alta, el por qué muchas veces sean las mujeres las que quebrantan las órdenes de protección, las órdenes de alejamiento, el por qué es tan complicado el poner en conocimiento este tipo de hechos. No nos olvidemos que muchas veces cuando la mujer, después de tiempo, dice la media estadística que es a partir de aproximadamente el 7º episodio cuando se atreve a comunicar estos hechos, cuando da el paso y está en nuestras dependencias, en dependencias policiales, es cuando tenemos que aprovechar este momento de vulnerabilidad y sobre todo hacer que no se arrepienta de haber venido a dependencias policiales. Y eso es un poco la característica de este tipo de delitos tan emocionales, donde tantas variables, como he comentado, de corte emocional, de corte afectivo, de dependencia económica, dependencia, reitero, emocional, hacen que sea tan complicado. Simplemente para contextualizar, mi charla es sobre ciberviolencia de género, que yo creo que lo que tienen ustedes aquí en pantalla puede contextualizar perfectamente una realidad que estamos viviendo hoy en día. Me bloqueó por WhatsApp para que no pudiera hablar con él, para hacerme daño. ¿Con quién chateaste hasta tan tarde? Me dijiste que te fuiste a la cama a la 1, sin embargo el doble kick aparece a las 3 de la madrugada. Todo este tipo de comportamientos, lamentablemente, están a la orden del día. Uno de los problemas principales es que no se identifica, cuando hay aquí, estamos viendo en pantalla, vulneración de derechos fundamentales, vulneración del derecho del secreto de las comunicaciones, en muchos de los casos, el secreto de la intimidad. Hablamos de ciberviolencia digital, con lo cual nos limitamos a todo lo que sucede de manera online. Pero es verdad que la ciberviolencia de género no deja de ser una forma de violencia de género, como las propias definiciones de la Organización Mundial de la Salud, de la Ley Orgánica 1/2004, que es un poco la que vertebra todo a nivel jurídico todos nuestros movimientos. Y gracias a esas definiciones podemos decir que la ciberviolencia de género es un tipo o es una manera de ejercer violencia de género. Yo personalmente tengo mis inquietudes o tengo a través de regularidades que he ido observando después de tanto tiempo trabajando en este fenómeno delictivo desde un punto de vista operativo, cuando estaba en Policía Judicial, también desde un punto de vista académico, porque hemos trabajado mucho con la universidad, y creo que hay diferencias en el perfil del victimario y el perfil del cibervictimario. Pero bueno, hasta donde estamos, a falta de estudios exhaustivos, a falta de una radiografía exacta de cuánto delito de cada tipo hay y sobre todo cómo se manifiesta, la ciberviolencia de género no es más que una rama de violencia de género cometido por el medio cibernético. Y estos ejemplos que tienen ustedes en pantalla son los que, como comentaba previamente, lamentablemente están a la orden del día en las conversaciones de nuestros ciudadanos. Yo he dividido la charla en estos puntos principales. Empezaré con una pequeña introducción, una pequeña justificación, no solamente sobre esta charla en general, sino sobre el curso, no esta charla en particular, sino sobre el curso en general, que intento explicar el por qué es necesario todavía invertir estudios, invertir esfuerzos, hacer este tipo de cursos en esta tipología delictiva de violencia de género, violencia sexual y contra menores. También hablaré de definiciones, ¿no?, que encuadran esos conceptos, ¿no? ¿Qué es ciberviolencia de género? ¿A qué llamamos? Cuando un comportamiento, por ejemplo,
de cibercontrol, entre comillas, o cuando un comportamiento puede ser definido como mi pareja se está preocupando por mí, mándame un mensaje cuando llegues, exactamente dime cuándo estás en casa, cuándo es realmente una preocupación genuina de mi pareja que se está preocupando por mí o cuándo realmente es cibercontrol. Bueno, pues en relación a estos términos vamos a hablar a nivel de conceptos de varias definiciones que se encuadran dentro de lo que es la ciberviolencia de género, que insisto, como tal, no existe en el Código Penal, tampoco la violencia de género, pero sí es verdad que diariamente vemos este tipo de mensajes o de violación de derechos fundamentales cometido a través del medio cibernético. Hablaré un poquito también de la prevención y el fomento del uso seguro, de la importancia que tiene el concienciar a las víctimas de género en general, a la población víctimas de violencia de género, perdón, en particular, población en general, de saber identificar, ¿no?, cuando hay esta vulneración de derechos y sobre todo también qué percepción de riesgo tenemos con respecto a las nuevas tecnologías. ¿Sabemos qué fácil o qué difícil es que una persona se introduzca en nuestros dispositivos telefónicos y suplante nuestra identidad? Es tan fácil como el copiar a través de un código QR y que nuestras conversaciones de WhatsApp se vuelquen automáticamente en otro dispositivo electrónico. Hablaremos de esa percepción del riesgo y la importancia de trabajar en un decálogo de ciberseguridad, sobre todo para proteger a nuestras mujeres. Les contaré también qué proyectos estamos llevando a cabo aquí en Secretaría de Estado de Seguridad, donde estoy, no lo he dicho en la presentación, donde estoy destinada actualmente, qué investigación, qué proyectos estamos llevando a cabo, no solamente sobre la ciberviolencia de género, sino también sobre la violencia de género y también todas sus aristas. Terminaré con unas conclusiones y repito la palabra conclusiones, unas conclusiones y unas preguntas y por supuesto a su disposición a través de los canales oficiales que este curso tiene. Hablaremos porque empezamos con el primer punto de por qué es importante este curso en general, o seguir haciendo estudios, seguir haciendo investigación, seguir concienciando y sensibilizando a fuerzas y cuerpos de seguridad, a la población en general en violencia de género y ciberviolencia de género. Bueno, pues en primer lugar porque he puesto aquí una estadística, visto esta mañana, que las cifras de fallecidas a manos de la pareja o las parejas han ascendido en este 2023, hoy es día 31 de enero, hoy tenemos ya 2 víctimas más con respecto a cuando monté la diapositiva, van ya 6 víctimas, es verdad que tanto diciembre como 2022 como enero están siendo un poco significativos a nivel de lo que más alarma social genera, que son las muertes, es decir, dentro de esa definición que, como he comentado antes, de la ley orgánica vertebra todas las actuaciones judiciales y policiales, que es la ley orgánica 1/2004, la ley integral contra la violencia de género, y donde se define que la víctima tiene que ser una mujer, victimario hombre, y exista o haya existido una relación de afectividad. Siguiendo estos criterios, a fecha de hoy, tenemos 6 víctimas mortales y, como comentaba, es lo que más alarma social genera. Pero no podemos olvidar que detrás o paralelamente a los feminicidios, a las fallecidas, existe un número muy elevado de víctimas de violencia de género, que ustedes, que la mayoría son agentes de fuerzas y cuerpos de seguridad, saben diariamente lo que eso implica para un puesto pequeño, por ejemplo, de la Guardia Civil, como haya una víctima de riesgo extremo y sea un puesto pequeño, ya está complicado el poder respetar, el poder cumplimentar, el poder llevar a cabo todo lo que son las medidas policiales, de las instrucciones, y sin dejar de desatender en ningún momento las demás competencias del puesto. Además, desde aquí me gustaría aplaudir a ese trabajo encomiable que hacen todos los agentes policiales, no solamente de policía judicial, sino también de seguridad ciudadana a la hora de atender. Yo, la verdad, ahora que estoy en Secretaría de Estado, tengo contacto con muchas mujeres, ¿no?, que reciben ayuda policial, y la verdad que el feedback que recibimos, la satisfacción de las víctimas, en un porcentaje muy elevado, por no ponerlo en el 100%, para no ser tampoco pecar de vanidosos, pero es verdad que la satisfacción de las víctimas de violencia de género por parte de la ayuda
o la resolución de esos problemas por parte de los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad es encomiable, con lo cual desde aquí me gustaría aplaudir públicamente a todos el trabajo que hacemos, especialmente agentes de seguridad ciudadana, que muchas veces son los primeros respondientes, sin olvidarme de los especialistas en policía judicial, que hacen más las evaluaciones y el seguimiento de las víctimas. Y después ya no solamente las fallecidas, las víctimas de violencia de género, sino también es importante por la elevada cifra oculta que existen de mujeres que no participan en estos hechos presuntamente delictivos. Según los datos de la última encuesta, la última macroencuesta de la delegación del gobierno, estaban en torno a un 80%, que es un dato que no nos puede dejar indiferente, un 80% de mujeres que no denuncian este tipo de hechos delictivos, con lo cual hay que seguir trabajando, investigando y concienciando a nosotros y a la población en general. Y porque cualitativamente, hacía antes un poco la comparación con los delitos de drogas o delitos del patrimonio, pero es que cuando hablamos de este tipo de delitos contra las personas, es que hay vulneración de derechos fundamentales, secretos de las comunicaciones, derecho al honor, derecho a la intimidad. Y lamentablemente, en el peor de los escenarios, violencia de género, el derecho a la vida. Con lo cual estamos hablando de violación de derechos fundamentales. Es importante seguir en la lucha contra la erradicación. Erradicar es un verbo que a mí personalmente no me gusta, pero sí comprender, sí intentar disminuir o sí intentar hacer que las víctimas se sientan mejores, se sientan cómodas a la hora de denunciar, y por lo menos ese 80% que baja, que disminuya a un porcentaje un poquito más manejable. No les voy a comentar nada que ustedes ya no sepan, pero según a nivel internacional, pues las mujeres tenemos más probabilidad de sufrir ciberviolencia, y en extrapolación ciberviolencia de género, no solamente en España, en Europa, sino globalmente. Aquí tienen ustedes algunos estudios, por si quieren profundizar más en el tema, pero todo esto no deja más que darnos información que justifique el por qué es necesario el trabajar en esa lucha por erradicar, entre comillas, este fenómeno delictivo. Aquí en España, hablando de ciberviolencia de género, no existe una radiografía pura. Estamos trabajando, y luego lo comentaré en los estudios o investigación que estamos llevando a cabo aquí, estamos trabajando en ofrecer, en poder decir cuánto delito de sexting hay en España, o cuánto delito de sextorsión, o cómo se distribuye, en qué franja de edad se comete con más este tipo de delitos. Realmente, como dicen muchas veces los estudios académicos, los nativos digitales, según el Instituto Andaluz de criminalidad, se marca esa diferencia entre nativos e inmigrantes en la década de los 80. Yo siempre lo cuento en mis charlas, ¿no? El último caso de feminicidios que tuve la suerte de poder participar, de poder autopsiar en el marco del proyecto que hemos llevado a cabo aquí en Secretaría de Estado, sobre conocer las causas o los factores que ejercen influencia en el por qué un hombre mata a una mujer, el macroproyecto de los feminicidios. En el último caso, que fue el caso de Maqueda, los que pertenezcan a esta ciudad lo conocerán. El caso fue muy interesante porque un porcentaje muy elevado, por no decir determinante, desde nuestro punto de vista del equipo, creemos o consideramos que la conducta cibernética del cibervictimario ejerció notable influencia lamentablemente en los hechos delictivos, en el fallecimiento de la víctima. Y este hombre, que si no recuerdo mal tenía casi 50 años, no era nativo digital, era un inmigrante digital. Sin embargo, tanto él como la víctima, que la víctima tenía 46 años, practicaban de manera significativa, de manera notoria, el oversharing, ¿no? el exceso de compartir información, que yo desde mi punto de vista, por supuesto que no estoy juzgando, no es ni bueno ni malo, pero hay que ser, si yo decido publicar o compartir determinado material, tengo que ser consciente de los peligros y los riesgos que tiene Internet. Pero bueno, a lo que vamos en este caso, el hombre y la mujer eran de media edad, entre 45 y 50 años, y sin embargo tenía la mujer aproximadamente, si mal no recuerdo, unos 17.000 seguidores de una cuenta, una red social, que nosotros aprendimos mucho el equipo, porque para mí esa cuenta social, TikTok, la tenía como más asociado, ya no a adolescentes, sino más a niños, y realmente aprendimos mucho con este caso sobre cómo se distribuye cada nuevo tipo relacionado con la ciberviolencia de género,
Y en este caso en particular nos llamó mucho la atención porque, como he comentado, se escapaba un poco de los moldes, ¿no? Los estudios académicos siempre hablan de, especialmente los nativos digitales, aquí tienen ustedes una serie de artículos de corte académico, de corte universitario, que hablan de ciberacoso, que hablan de cibercontrol, que hablan de manera transversal de ciberviolencia de género, pero la mayoría están limitados al mundo universitario, al mundo juvenil y a esos nativos digitales. Cuando consideramos que, por supuesto, que los nativos digitales tienen unos patrones de comunicación, unos patrones de relaciones diferentes a los que somos inmigrantes, pero no por eso los inmigrantes digitales tenemos menos riesgo o menos peligro. Como he comentado, no hay una radiografía, hay estudios aproximativos. Aquí tienen ustedes algunos estudios en España. Insisto que aquí en Secretaría de Estado estamos llevando a cabo, gracias al Sistema Estadístico de Criminalidad, gracias al SEC, una extracción de datos para poder analizar cómo, cuánto y especialmente la manera de distribución de cada delito, delictivo que se puede incardinar dentro de lo que llamamos la ciberviolencia de género. Actualmente estamos recogiendo datos y esperemos poder ofrecer una radiografía pura de cada tipo criminal a corto plazo. Limitaciones al estudio de la violencia de género. Bueno, pues en primer lugar, que no existe una definición legal. Ni existe en el Código Penal. Ya hemos visto antes que tampoco existe la violencia de género como tal en el Código Penal. Sí existe de manera transversal en forma del delito de amenazas, el delito de lesiones, el delito de coacciones, y que ahora se ha convertido, ¿no? Lo que eran amenazas ahora son ciberamenazas, lo que eran coacciones ahora son cibercoacciones, pero realmente no existe como tal con lo cual, si no existe como tal, es difícil comparar entre nosotros y comparar con otros países de nuestro entorno. Entonces yo sí, siempre que tengo la oportunidad y que comparto reuniones con personal perteneciente a otras disciplinas, ¿no? De la carrera judicial, por ejemplo, creo que es importante, ¿no? trabajar en este área, especialmente porque nos estamos rigiendo por una ley del 2004, publicada en 2005, cuando desde el 2005 hasta el 2023 las formas de comunicar, las formas de relacionar han cambiado sustancialmente, e incluso la propia definición de afectividad, que es un criterio clave para considerar si es violencia de género o no es violencia de género. Yo creo que habría que redefinir las relaciones de afectividad, y ya que aprovechamos, creo que habría que diseñar los nuevos tipos que haya un encaje penal de los nuevos tipos de ciberviolencia de género, tanto en España como en la Unión Europea. Luego también nos encontramos que algunos comportamientos son preocupantes, como comentaba antes. O sea, cuando si mi pareja se preocupa por mí y me manda 7 mensajes de por favor, mándame ubicación dónde estás, por favor, dime, mándame una foto para saber por si te pasa algo, para saber dónde te podría encontrar. ¿Cuándo realmente es un comportamiento preocupante? ¿Qué criterios necesitamos para formar a los ciudadanos y a las ciudadanas en que son comportamientos preocupantes o ya son delictivos? No, es que el ciberacoso hay unos criterios, ¿no? Como el acoso siempre ha sido considerado, ¿no? En función de la frecuencia, de la duración, de la intensidad, se puede considerar acoso. ¿Y el ciberacoso? Entonces eso yo también creo que tendría que estar mejor definido legalmente, sobre todo para formar a esta gente. No es que cuando ya recibes un número, 7 mensajes, 8 mensajes, ya se puede denunciarlo, ya te puede poner un poco en las señales de alerta. A ver, hay que seguir trabajando sobre esto. Y luego la cifra oculta. Si antes hablamos de la cifra oculta de violencia de género o no, que está recogida en la macroencuesta, pero realmente ¿cómo sería la magnitud de la cifra oculta de este cibercontrol, ¿no? Que estamos hablando, ¿no? Que realmente existe una identificación de que estoy siendo víctima de ciberacoso, de cibercontrol. También sería importante, porque yo creo que también los números se dispararían, sobre todo porque muchas veces no existe esta concepción. Cuando regalamos las contraseñas o cuando usurpan nuestra identidad con el falso mito de me quiere mucho, por eso tiene mis contraseñas, hay una violación de derechos fundamentales ahí. ¿Hay identificación paralela de que estoy siendo víctima de esto? ¿Tendría que denunciarlo? Es complicado. Y bueno, tampoco hay, y sobre todo cuando intentamos comparar
ciberviolencia de género en España con el resto de Europa, yo me he encontrado con la falta de desglose por género en muchas estadísticas. Todavía a nivel europeo no se hacen estadísticas por los dos colectivos de hombres y mujeres. Tenemos aquí, tienen ustedes en pantalla, pues algunos de los instrumentos europeos y globales que hay, que hablan de manera a veces directa o de manera global de ciberviolencia o ciberdelincuencia, otras veces violencia contra las mujeres. Actualmente es verdad que se está intentando adaptar, ya no solo a ampliar el concepto de violencia de género gracias al Convenio de Estambul, a ampliar la violencia de las mujeres e incluir los tipos de pues la trata de mujeres, la mutilación genital femenina, la ablación iba a decir. Todo este tipo de tipos contra las mujeres se está ampliando ahora aquí en España, ampliando el fenómeno de la violencia de género. Entonces, en estos documentos, pues tienen ustedes aquí algunas herramientas legales donde se encardinan, donde se encuadran la ciberviolencia sobre las mujeres en general y la ciberviolencia de género en particular. Sí les recomiendo esta directiva que se publicó el año pasado, el 8 de marzo, si no recuerdo mal, que es una directiva del Parlamento Europeo donde se ruega, algo que aquí en Secretaría de Estado también ya estábamos demandando, ¿no? La importancia que tiene las definiciones armonizadas, ¿no? Lo que yo llamaba la comunitarización, ¿no? Por lo menos tener las mismas definiciones para poder llegar a tener las mismas unidades de análisis a la hora de comparar y sobre todo compartir políticas comunes y compartir prácticas policiales. ¿Vale? En esta directiva también se habla de evitar la victimización secundaria a través se plantea la posibilidad de denuncias telemáticas donde puedan cargar el material relacionado con el delito. Yo les recomiendo esta directiva, así como, también en esta directiva ya hablan de algunas conceptualizaciones, hablan del ciberstalking, del trolling, del ciberharassment, pero si se dan cuenta ustedes, es lo que comentaba yo antes. Cuando uno indaga a nivel europeo, ¿no?, sobre estos términos, se encuentra ¿cuál es la diferencia entre el ciberstalking, el ciberharassment? ¿Realmente hay matices que los diferencien? Hay estadística recogida de ciberstalking, ciberharassment, todos esos son conceptos como muy similares, pero diferentes. Entonces, pues uno de los objetivos de esta directiva es armonizar conceptos. También está bien esta directiva porque habla un poco en este mapa, tienen por colores donde hay definiciones legales de estos términos, donde no, en qué países están en proceso de regulación. También les recomiendo el nuevo informe, ha sido publicado recientemente, del EIGE, del Instituto Europeo de Igualdad, donde habla de la ciberviolencia de género, la ciberviolencia como forma de violencia de género, un poco lo que les he comentado, ¿no? De hecho, creo que tras leerlo, creo que hay algunos aspectos que han sido sacados o extraídos o nutridos de un libro que sacamos, que tuve la suerte de compartir con otro compañero sobre ciberviolencia de género, porque al leerme el informe he visto párrafos bastante similares y para mí es un honor, es un placer, ¿no?, que puedan, que sea útil un libro que publicamos en el 2021 sobre ciberviolencia de género. Pues en este informe pues habla también de la respuesta de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de incluso unas notas finales donde se habla de las buenas prácticas policiales que tienen determinados países en la lucha contra la ciberviolencia de género. Hablando ya en España de la ciberviolencia, pues realmente hoy en día nos encontramos como un universo híbrido, ¿no? Es muy difícil encontrarnos ciberviolencia exclusiva, a no ser que vivas en diferentes provincias, países o continentes, o que volvamos a época de pandemia, que Dios no lo quiera, ¿no? Pero realmente lo que nos encontramos hoy es la ciberviolencia cruzada, ¿no? Ciberviolencia, violencia offline con violencia online, lo que comentaba yo antes, lo que antes era acoso, ahora lo vemos con ciberacoso, amenazas, ciberamenazas, etc. Y sí que nos encontramos muchas veces con esa dificultad de las conductas de cibercontrol, de manda mi ubicación, que llevas puesto, lo has leído y no me estás contestando, ¿no? Estás en línea y no me contestas. Pues la verdad es que esto es importante porque yo siempre digo que los comportamientos de las personas hay que medirlos a través de las diferencias individuales. A lo mejor lo que para una persona
le es un poco indiferente o no le roza tanto a nivel afectivo, a nivel emocional, otra mujer, otra niña se está planteando el quitarse la vida, ¿no? Caso Amanda Todd, caso el de Ibeco, casos que incluso no son tan resonantes o no tienen no se visualizan con tanta facilidad. Sin embargo, el otro día hablaba yo con una compañera psiquiatra, me decía, María José, dices que las plantas de la población infanto-juvenil y las plantas de conductas autolíticas, es decir, que se quieren quitar la vida, dice, están llenas de niñas y de adolescentes que son víctimas de este tipo de comportamiento. Y hay gente, y hay niñas, lo voy a centrar un poco en violencia de género, hay niñas y adolescentes que no tienen herramientas todavía, emocionales para saber escapar de la ciberviolencia, del cibercontrol. Y lo que vemos nosotros ya como adultos desde un punto de vista frío, ¿no? Pues bloqueale, bórrale de tu lista, no es tan fácil. Nos encontramos el otro día en unas jornadas que hicimos aquí en Secretaría de Estado sobre grooming, encontrábamos atestados de niñas de 11 años que a las 3 de la mañana se conectaban un poco extorsionadas, de 3 a 5 veíamos chats de 3 a 5 conectadas mientras los padres dormían, o donde los padres se creen que las niñas dormían, en una etapa evolutiva de 11-12 años donde es fundamental el descanso para que se desarrolle la hormona de crecimiento, y sin embargo estaban extorsionadas se hacían pasar por los groomers, ¿no? Se hacían pasar por dentro de la violencia sexual por chicos un poquito más mayores que les pedían, les extorsionaban con fotos íntimas, ¿no? Fotos de carácter ya un poco más personal, carácter íntimas, y estas niñas que debían estar durmiendo estaban enviando información y estaban muertas de miedo. Y muchas de estas niñas, algunas, pues también depende, hay muchas variables que ejercen influencia en este tipo de fenómenos que son delictivos, pero no podemos olvidar el componente social que tienen. Y donde el apoyo social, por ejemplo, es fundamental para que estas niñas puedan salir de este círculo vicioso muchas veces que les lleva a plantearse quitarse la vida. Y a lo mejor algunas niñas pertenecen a familias funcionales o estructuradas donde cuentan con ese apoyo social parental, pero otras niñas no. Y estas niñas a lo mejor si tienen poca resiliencia, poca resistencia, pocas herramientas emocionales con 10, 11, 12, 13 años para salir, al final lo que hacen es plantearse el quitarse la vida. Y yo creo que este dato se puede dar aquí en este marco de este curso, ¿no? Y creo que tampoco llama la atención, pero es alarmante el número de niños y niñas y adolescentes que se quitan la vida hoy en día, suicidio, y que los datos de suicidio no salen a la luz, ¿no? Por ese efecto que dicen del efecto copycat, pero el número de población infanto-juvenil, como decía la psiquiatra, que hoy en día se quite la vida ha aumentado mucho. Y yo no digo que tenga que ver todo con este tipo de comportamientos delictivos, pero sí creo que mucho con comportamientos cibernéticos y con poca gestión de recursos interpersonales para paliar ya no estas situaciones, sino otras situaciones muy estresantes o muy ansiógenas que pueden estar asociadas a las redes sociales. Grooming, ciberviolencia de género, bullying, todo este tipo de fenómenos delictivos que, como decía al principio de la charla, están a la orden del día. Cibercontrol de las particularidades. En la mayoría de los casos hay una falta de percepción de riesgo. Estamos siendo víctimas o estamos siendo cibercontroladas de manera indirecta, de manera sutil, y no nos damos cuenta. Si no nos damos cuenta, entonces no lo vamos a poner en conocimiento. Si no lo ponemos en conocimiento, no vamos a saber cuánto hay y cómo se distribuye. Y si no sabemos cómo se distribuye, no podemos trabajar de manera multidisciplinar con otras entidades para diseñar planes de prevención que protejan a estas mujeres en este marco de violencia de género en particular. Pero me da igual, niños, niñas, adolescentes, en el marco de la protección que nosotros como garantes de seguridad tenemos que tener por toda nuestra sociedad. La alta prevalencia, el mito del amor romántico, es que todavía existe el mito del amor romántico, es que todavía las relaciones, incluso yo creo que más, las relaciones humanas, especialmente insisto, no necesariamente exclusivamente en los nativos, pero es que las relaciones se miden, o la calidad de las relaciones se miden por el número de likes que se obtienen en las redes sociales. Y bueno, yo en esta pantalla tienen ustedes un pequeño vídeo que lo pueden ustedes encontrar en fuentes abiertas, que se llama el vídeo del doble clic,
de cómo una relación aparentemente sana automáticamente se destruye solamente por esa pequeña conducta sutil, indirecta, de cibercontrol. ¿De acuerdo? Les recomiendo que tengan un espacio para verlo, incluso muchos de ustedes serán de formadores o darán muchas ponencias en este sentido. Yo creo que es un recurso didáctico muy bueno para alertar sobre el cibercontrol.